Tapen sus micrófonos. Eso sí. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a tener el privilegio hoy de tener nuestra oración y nos la va a ofrecer Vanessa desde la calientísima ciudad de Quebec. Desde este frío, sí. Padre Universal, te damos gracias por permitirnos estar presentes en la lectura de este documento, a pesar de nuestras responsabilidades diarias que tantas veces nos alejan de ti. Te pedimos con humildad, a ti que eres la luz del mundo, para que nuestras preguntas y dudas encuentren la respuesta en tu sabiduría. Amén. Amén. Mil gracias, mi Gracias a ustedes. Vanessa, no señora. Entonces vamos a darle el micrófono a don Carlitos García. Bien, buenas noches. Pues entonces vamos hoy continuando con nuestro seminario Conociendo y Profundizando el Libro de Urantia. Vamos hoy a dar lectura al documento 19, titulado Los seres coordinados de origen de la Trinidad. Este grupo de seres del paraíso, designados los seres coordinados de origen trinitario, comprende a los hijos instructores trinitarios, que a la vez son clasificados hijos de Dios del paraíso. 3 grupos de altos administradores del superuniverso y la categoría un tanto impersonal de los espíritus trinitarios, inspirados. Además, también pueden incluirse en esta clasificación de personalidades trinitarias a los nativos de Abona y a numerosos otros grupos de seres residentes en el paraíso. Los seres de origen trinitario que hemos de considerar en esta disertación son, primero, hijos instructores trinitarios, también conocidos como hijos de Dios del paraíso. Después, los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos y los censores universales, también altos administradores del superuniverso. Continuamos con espíritus trinitarios inspirados, los nativos de Abona y 7, los ciudadanos del paraíso. Esta misma información pues la tenemos aquí en este cuadrito, en donde tenemos a esos personajes o seres que vamos a estudiar en la noche de hoy. Notan que unos están en amarillo y hay 2 que están en anaranjado. Esos 2 que están en anaranjado, nos dice el siguiente párrafo, que pueden seguir siendo producidos, se pueden seguir creando más, pero los que están en amarillo ya fueron creados los que son y es una creación pues ya final. Eso lo leemos aquí en el siguiente párrafo. A excepción de los hijos instructores trinitarios y tal vez de los espíritus trinitarios inspirados, estos grupos están compuestos de un número determinado de seres. Su creación es un hecho pasado y concluido. Así que entonces el documento trata de cada uno de estos seres, comenzando con los hijos instructores trinitarios y siguiendo en el orden de las manecillas del reloj hasta terminar con ciudadanos del paraíso. Para entonces continuar, vamos con los primeros, que son los hijos instructores trinitarios, y para eso los dejo ahora con Jaime. Ok, los hijos instructores trinitarios. Como pueden ver su nombre, son el origen de la Trinidad del Paraíso. ¿Sí? Dice, de todas las personalidades celestiales de las altas órdenes que os han sido reveladas, solo los hijos instructores trinitarios actúan en una doble capacidad. Dice, de naturaleza trinitaria por su origen, funcionalmente se dedican casi totalmente a los servicios de la filiación divina. Son los seres de enlace que salvan el abismo universal entre las personalidades de origen trinitario y las de origen dual. De pronto, para aclarar eso, vale la pena recordar que tenemos seres de origen singular, creados por una sola persona, ¿sí? Como es el caso de los ángeles, o es el caso de los ángeles son creados por la maestra divina, y los seres, los Adanes y las Evas que son creados por el Hijo paradisiaco, ¿sí? Después tenemos los duales, o sea que tienen papá y mamá, como nosotros que somos hijos de Miguel y del espíritu materno del universo local, y después los seres de origen triuno, que son de origen en la Trinidad, creados por Padre, Hijo y Espíritu.
Bueno, mientras que el número de los hijos estacionarios trinitarios está completo, el número de los hijos instructores está aumentando constantemente y no sé cuántos acabarán por ser. Lo que puedo deciros es que a la fecha del informe periódico más reciente, Auversa, en los archivos del paraíso constaba que había 21 billones, 21 millones, 21 billones, 1.624.821 de estos hijos en servicio. Estos seres constituyen el único grupo de hijos de Dios que os ha sido revelado, cuyo origen está en la Trinidad del Paraíso. Recorre el universo central y los superuniversos, y un nuevo cuerpo está asignado a cada universo local. También sirven a los distintos planetas, tal como lo hacen otros hijos de Dios paradisíacos. No está desarrollado plenamente el plan de construcción del gran universo. Por eso, gran número de hijos instructores se mantienen en reserva en el paraíso y se ofrecen como voluntarios en casos de urgencia o para servicios especiales en todas las divisiones del gran universo, en los mundos solitarios del espacio, en los universos locales, en los superuniversos y en los mundos de Abona. También tienen funciones en el paraíso, pero creemos conveniente posponer una consideración detallada de esas funciones hasta el momento en que tratemos los hijos de Dios paradisíaco, que es en la próxima lección. Sin embargo, puede señalarse a este respecto que los hijos instructores son las personalidades coordinadoras supremas de origen trinitario. En tan vasto universo de los universos, siempre existe el grave peligro de sucumbir al error de un punto de vista circunscrito, al mal inherente de una concepción fragmentaria de la realidad y la divinidad. Por ejemplo, la mente humana normalmente anhela acercarse a la filosofía cósmica que se manifiesta en estas revelaciones, procediendo de lo simple y finito a lo complejo e infinito, de los orígenes humanos a los destinos divinos. Pero este camino no conduce a la sabiduría espiritual. Ojo con esto, pero este camino no conduce a la sabiduría espiritual. Dicho método es la senda más fácil para alcanzar cierta forma de conocimiento genético que, en el mejor de los casos, tan solo puede revelar el origen del hombre. Poco o nada revela sobre su destino divino. Aún en el estudio de la evolución biológica del hombre en Urantia, existen serias objeciones al enfoque exclusivamente histórico a su situación presente y sus problemas actuales. Solo es posible obtener una perspectiva auténtica de cualquier problema de la realidad humano-divino, terrestre o cósmico, mediante el estudio profundo y libre de prejuicios y la correlación de tres fases de la realidad universal. Ojo con esto: origen, historia, destino y su correlación correspondiente. La comprensión adecuada de estas tres realidades experienciales proporciona las bases para evaluar sabiamente el estado actual. Cuando la mente humana aplica la técnica filosófica consistente en partir de lo más bajo para alcanzar lo más elevado, tanto en biología como en teología, corre siempre el peligro de cometer 4 errores de razonamiento a saber. Primero, es posible que falle totalmente en percibir la meta evolutiva final y completa de realización personal o de destino cósmico. Segundo, es posible que cometa el supremo error filosófico de simplificar excesivamente la realidad cósmica evolutiva experiencial, cosa que conduce a la distorsión de los hechos, a la perversión de la verdad y a la interpretación errónea de los destinos. El estudio de la causación es la lectura de la historia, pero el conocimiento de cómo un ser llega a ser no provee necesariamente una comprensión inteligente del estado actual ni del verdadero carácter de ese ser. Cuarto, la historia por sí sola no consigue revelar adecuadamente el desarrollo futuro, el destino. Los orígenes finitos son útiles, pero solo las causas divinas revelan los efectos finales. Los fines eternos no se manifiestan en los comienzos del tiempo. El presente solo puede interpretarse a la luz de su correlación con el pasado y el futuro. Por lo tanto, por este motivo y aún por otras razones, la técnica que utilizamos para acercarnos al hombre y a sus problemas planetarios es embarcándonos en el viaje espacio-temporal, partiendo de la fuente y centro paradisiaco, infinito, eterno y divino, de toda la realidad de personalidad y de toda la existencia cósmica. Bueno, y aquí empezamos entonces con el tema. Miren ustedes la información que nosotros teníamos. Si yo les hablo de mi formación original católica, pues nosotros nacimos, ¿sí? Vivimos, no nos contaban de dónde, ni cómo, ni cuándo. Nos morimos y nos vamos para el cielo, ¿sí? Ya, punto, se acabó el paseo, ¿sí? Y aparte con una información bastante distorsionada, digamos, desde el punto de vista histórico y cronológico de la Biblia. Si nosotros nos vamos, perdón, al punto de vista de los mormones, entonces nos hablan de una vida premortal,
nos hablan de que tenemos unos grados de gloria, que hay diferentes niveles cuando nosotros muramos, que los que se portaron más o menos, entonces van a unos reinos, ¿sí? Reino celestial, que los que son buenos estándar, entonces llegan a otro reino que se llama el reino celestial, y los que, perdón, celestial, que se van al reino terrenal, y los que, digamos, merecen la exaltación, llegar al paraíso, entonces van al reino celestial, pero igualito, no nos aclaran nada del proceso. Nos morimos y nos dicen que recibimos esos premios. En cambio, miren la información que nos da Urantia. Urantia nos comienza contando, primero aclarándonos la Trinidad. Así comienza el libro, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Infinito? Y nos empieza a hablar de cosmología, de toda esa estructura cósmica gigantesca. Nos desvirtúa el tema de la expiación, nos cuenta que el Hijo de la Trinidad no es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es un Hijo creador de 700, de un millón que hay, ¿sí? Que están destinados a 700.000 universos locales y otros que están en reserva, y nos cuenta parte del plan, y nos cuenta cómo sí, nosotros venimos del Padre y vamos hacia el Padre, pero que tenemos que hacer un cursito que se demora, como lo dice el libro, eones, que es una cifra monstruosa que todavía nadie entiende cuántos son, pero que son muchos, muchos, muchos mundos, muchas vivencias, y que cambiamos de 3 estados, del estado mortal en que estamos, resucitamos a un estado morontial, que es un estado intermedio, y vamos pasando por diferentes planetas, recibiendo información. Las primeras épocas que vamos a estar en los mundos de estancia son unos cursos, digamos, de actualización de la información, donde nos van nivelando, y de ahí, los que queramos llegar al paraíso, pues tenemos una carrera bastante larga, donde tenemos que pasar por un aprendizaje bien, bien dispendioso. Entonces, miren la información cómo cambia, pero aquí sí nos dan origen y destino, y nos cuentan parte del plan, porque yo pienso que si nos lo contaran todo, ni siquiera nuestra mente tendría capacidad para recibir toda esa información. Entonces, aún así, no sé qué inquietudes tengan ustedes. Pepe. Sí, es lo mismo que pasa cuando recomendamos, y yo también lo he hecho, leer el libro de Urantia desde la vida de Jesús, ¿no? Empezar por la cuarta parte del libro de Urantia genera una falta de comprensión que uno no se da cuenta hasta que decide leer las 3 primeras partes. Yo lo que recomiendo es que se empiece desde el principio, no necesariamente desde el prólogo, pero sí desde el Padre Universal, desde el documento 1 del Padre Universal. Y a partir de ahí ir avanzando, de arriba para abajo, como dicen. Es la mejor forma de después entender todas las enseñanzas, la vida y las enseñanzas de Jesús. Gracias. Octavio. Hermanos, buenas tardes. Yo quisiera hacerles más que una aportación, como un comentario, una pregunta. Por ejemplo, mire, cuando usted acaba de mencionar lo que menciona el libro del Mormón, inclusive ayer ya no pude yo entrar a una reunión que hubo, pero se habló de la historia de la Biblia y de los judíos, y en uno de los comentarios que hicieron fue que el libro de Urantia, de las cosas más relevantes, bueno, yo sí lo entendí, ¿verdad? De las cosas más relevantes que el libro de Urantia apoya sobre los judíos es lo que hicieron sus profetas. Entonces mi pregunta es, toda esa información, si no teníamos el libro de Urantia, ¿de dónde los profetas podían dar esa información y de dónde se pudo haber obtenido todo lo que nos muestra el libro de Mormón? Que al leerlo, realmente es un libro también muy, muy bonito y muy maravilloso, porque dice muchas cosas de verdad. Yo lo he leído y me gusta mucho. Y por último, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno estudia la Biblia y tiene uno un poquito más de información, al leer el libro de Urantia, como que todo eso se confirma y de alguna manera te da una ampliación más bonita y más grande de lo que el Señor nos quiere mostrar. Y es porque ya tuviste un previo conocimiento. Cuando estudiaste la Biblia o el libro del Mormón y lees Urantia,
realmente el testimonio hacia con el Padre se acrecenta de una manera muy, muy maravillosa. Gracias. Octavio, sin embargo, analicemos algo que es muy interesante. Si nosotros cogemos la historia del pueblo hebreo, y de nuevo, comencemos por el Antiguo Testamento, o la famosa Torá, ¿sí? Que no es otra cosa que el Antiguo Testamento. Eso fue armado, ellos nos inventaron lo que quisieron ellos y nos pusieron la historia, donde básicamente lo que pretenden no es otra cosa que seguir siendo el pueblo escogido de Dios, pero eso es una cantidad, primero es una parte así, o sea, es una morona de información, segundo es totalmente sesgada a lo que ellos quieren. Después, si tú coges todas las religiones cristianas, tienen exactamente los mismos errores porque tiene la Biblia, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo, que es la Torá, ¿sí? Y Nuevo Testamento, que es la historia de a partir del nacimiento de Jesucristo, un fragmento, ¿sí? Y totalmente también distorsionado. Y después, si nos vamos al libro de Urantia, el libro de Urantia no es que confirme la Biblia, el libro de Urantia confirma la existencia de los profetas y el papel que jugaron en ciertos momentos de la historia. Pero si nosotros vamos a cogerlo cronológicamente, a ver, primero que todo, no tenemos origen y destino, ¿sí? Porque de nuevo está la distorsión del Antiguo Testamento. El libro de Mormón coge exactamente igual, porque el libro de Mormón coge las planchas de bronce, que las planchas de bronce eran la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces, todos parten exactamente de los mismos errores, ¿sí? Y parten de la misma versión acomodada. El libro de Urantia nos está contando otra película totalmente diferente, ¿sí? Hermanito, ¿puedo interrumpir? Sí, claro que sí. Es que mire, igual no sé si usted lo ha analizado, pero si usted lee el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, yo veo ahí, no sé, de una manera muy particular, yo veo el libro de Urantia con las enseñanzas de Pablo. Y a mí algo que me llamó la atención, y tiene usted razón en todo lo que le dice, pero yo me voy más al contexto espiritual. Si usted escuchó lo que dijeron ayer y me quedó muy grabado, es que el libro de Urantia apoya lo que los profetas enseñaron, los destaca como de las cosas más importantes Algunas cosas, de eso, sí. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde ellos tuvieron esos principios espirituales? Porque ellos no tuvieron revelación, creo yo, y no tuvieron también un ángel que se les apareciera, o un Gabriel, o un Emanuel. A eso era más mi enfoque de mi duda. A ver, Octavio, sí tuvieron revelación. Los profetas de una u otra forma, ¿sí? ¿Cómo sería? Ellos sí tuvieron revelación porque los profetas de una u otra forma hablaron de cosas inspiradas en los distintos momentos. Lo que pasa es que partieron de información errónea, pero acuérdate que inclusive Jesús en el libro de Urantia nos da una enseñanza muy grande. Todo lo bueno viene de Dios, ¿sí? Entonces, sí, así también el libro de Mormón dice eso, hermano. Independientemente de quién, cómo y de dónde venga, hay información que es inspirada y es información buena y es información, cuando ellos nos hablan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de la época de Jesucristo, pues hablan muchas de las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Pero si te metes con el tema paulino, ahí sí que no estamos de acuerdo porque resulta que él acomodó todo y distorsionó. Yo pienso que Pablo fue el principal distorsionador de las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Y eso es un capítulo para otro día de charla. Claro, pero gracias. Es una cosa muy importante tener las perspectivas. El libro de Urantia, refiriéndonos a lo que está hablando este numeral, ¿sí? Nos da origen y nos da destino, con una connotación importantísima de todo el plan, ¿sí? De qué es lo que vamos a hacer. Ahora, yo sí recomiendo a todo el mundo, a diferencia de Pepe, yo no les recomiendo comenzar, jamás he recomendado comenzar por la vida de Jesús. O sea, esto es una cosa muy complicada, ¿sí? Y lo mismo eso de no leer el prólogo, tampoco, porque es que el prólogo, si bien es cierto que es difícil, pues te da una cantidad de información conceptual que si no la tienes, vas a quedar con unos vacíos muy grandes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho a través del tiempo? Desarrollar ayudas para llevar a la gente un poquito de la mano y tratar de demostrarles la forma de ir digiriéndolo, porque finalmente el prólogo, cuando ustedes van pasando, se convierte en algo fácil, ¿sí? Es complicado al principio cuando tú digas porque es una información totalmente nueva que no existía, pero en la medida que te familiarizas con las enseñanzas, ya el prólogo no te muerde, ya tú entras al prólogo, sí, tiene cosas complejas, tiene cosas que no vamos a terminar, ¿sí? De acabar de meternos en la cabeza, Dios el absoluto, Dios el último, el supremo todavía, pues hasta el supremo todavía, pero cuando nos hablan del último, que es un Dios que está trabajando en una parte que todavía no se le han acabado de inventar, ¿sí? Y de Dios el absoluto, pues menos, pero ya tú digieres la información, ya tú tienes el concepto de un plan. Entonces es muy importante que lo hagamos en orden
y que invitemos a la gente a hacerlo en orden. Sí, yo sé que pues, la ley del menor esfuerzo es leer la vida y enseñanzas de Jesús, pero comienzan, no nos olvidemos de algo, la vida y enseñanzas de Jesús comienza en el libro anterior. Entonces, de una vez se perdió cuáles fueron los autootorgamientos, cuáles eran las normas que se le ponían a un hijo creador y a qué venía Jesús, qué podía y qué no podía hacer un hijo creador. Entonces, eso está en el libro anterior. Entonces, si yo comienzo la vida de Jesús, perdí el año. Voy a tener una información muy bonita, pero yo digo que la historia de Jesús sola es el Nuevo Testamento ampliado. ¿Algún otro comentario? O si no, Wilson. Hoy nos va a acompañar Wilson, entonces, debutando. Gracias. Carlitos, ¿me colocas? Gracias. Buenas noches. Los perfeccionadores de la sabiduría. Los perfeccionadores de la sabiduría constituyen una creación especializada de la Trinidad del Paraíso, cuya función consiste en personificar la sabiduría de la divinidad en los superuniversos. Hay exactamente 7.000 millones de estos seres y 1.000 millones están asignados para cada uno de los 7 superuniversos. Juntamente con sus coordinados, los consejeros divinos y los tensores universales, los perfeccionadores de la sabiduría pasaron por la sabiduría del paraíso, de Abona y de las esferas paradisíacas del Padre, a excepción de Divinington. Después de estas experiencias, se asignaron permanentemente los perfeccionadores de la sabiduría al servicio de los ancianos de los días. Su puesto de servicio no está ni en el paraíso ni en los mundos de los circuitos paraíso-Abona. Se dedican exclusivamente a la administración de los gobiernos de los superuniversos. Donde quiera y cada vez que funcione un perfeccionador de la sabiduría, ahí mismo funciona sabiduría divina. Hay actualidad de presencia y perfección de manifestación en el conocimiento y la sabiduría representados en las acciones de estos seres poderosos y majestuosos. No reflejan la sabiduría de la eternidad del paraíso, sino que son esa sabiduría. Son las fuentes de sabiduría para todos los maestros que enseñan la aplicación del conocimiento sobre el universo, las fuentes de la prudencia y los manantiales del discernimiento para las instituciones de enseñanza y esclarecimiento de todos los universos. La sabiduría es de doble origen, pues deriva de la perfección del discernimiento divino intrínseco en los seres perfectos y de la experiencia personal adquirida por las criaturas evolutivas. Los perfeccionadores de la sabiduría son la sabiduría divina en perfección paradisíaca del discernimiento de la deidad. Sus asociados administrativos en Ubersa, los mensajeros poderosos, aquellos sin nombre ni número, y los elevados en autoridad, cuando actúan en conjunto, son la sabiduría universal que proviene de la experiencia. Un ser divino puede tener la perfección del conocimiento divino. Un mortal evolutivo puede algún día llegar a alcanzar la perfección del conocimiento ascendente, pero ninguno de los dos por sí solos agota las potencialidades de toda la sabiduría posible. Por consiguiente, cada vez que se requiera un máximo de sabiduría administrativa en la conducta del superuniverso, estos perfeccionadores de la sabiduría de discernimiento divino se asocian siempre con aquellas personalidades ascendentes que han alcanzado las altas responsabilidades de la autoridad superuniversal a través de las tribulaciones experienciales de la progresión evolutiva. Los perfeccionadores de la sabiduría necesitarán siempre de este complemento de sabiduría experiencial para completar su obra de sagacidad administrativa. Pero se ha postulado que tal vez los finalistas del paraíso en el futuro, después de ser iniciados en la séptima etapa de la existencia espiritual, lleguen eventualmente a un alto nivel de sabiduría, hasta ahora no alcanzado. Si esta inferencia es correcta,
Dichos seres perfeccionados de ascensión evolutiva indudablemente llegarían a ser los administradores universales más eficaces jamás conocidos en toda la creación. Creo que tal es el alto destino de los lingüistas. La versatilidad de los perfeccionadores de la sabiduría les permite participar prácticamente en todos los servicios celestiales de las criaturas ascendentes. Los perfeccionadores de la sabiduría y mi orden de personalidad, los consejeros divinos, juntamente con los censores universales, constituyen las órdenes más elevadas de seres que pueden y se ocupan en el trabajo de revelar la verdad a los planetas y sistemas individuales. Tanto en sus épocas primitivas, todos nosotros tenemos que ver con el servicio de los mortales ascendentes, sea en el planeta de su vida inicial, sea en un universo local o más comúnmente en el superuniverso. Los seres coordinados de origen de la Trinidad. Bueno, aquí quise traer esta imagen para mostrar, pues, desde dónde salimos los seres ascendentes y, pues, llegamos a nuestro viaje al paraíso. ¿Me lo puedes subir un poquito, Carlitos, por favor? Y aquí, pues, esto lo que les voy a decir está en el documento 22, pero simplemente es para darles una idea pequeñita de estos. ¿Me las puedes subir un poquito, Carlos? Ahí es. Entonces, este documento habla de los mensajeros poderosos, aquellos sin nombre y sin número y elevados en autoridad, que somos socios de esos espíritus trinizados. ¿Por qué? Porque ellos son perfectos, digamos, en su sabiduría, porque son trinizados, pero necesitan de nosotros, de la experiencia que nosotros llevamos de aquí hasta cuando llegamos al paraíso. Dice que estos mortales ascendentes pasan a través de Abona con los peregrinos del tiempo, alcanzan el paraíso, se gradúan en él y son incorporados al cuerpo de la finalidad. Después de estos son trinizados en el abrazo secreto de la Trinidad y posteriormente son comisionados a los ancianos de los días. Entonces, por ejemplo, los mensajeros poderosos dicen que es un grupo ascendente de hijos trinizados, que es una clase de mortales perfeccionados, probados en rebeliones o de otra manera igualmente probados en cuanto a lealtad personal. Luego dice que aquellos elevados en autoridad, el segundo grupo dice de los hijos trinizados de logro, son todos seres de origen mortal fusionados con el ajustador. Esos son los mortales perfeccionados que han demostrado una capacidad administrativa superior. Y por último, los sin nombre y sin número son seres que tienen la habilidad de desarrollar, digamos, han adquirido el concepto espiritual y el propósito del Padre. Entonces, es como un premio que les dan a ellos por todas esas actividades que hicieron en el transcurso de su viaje al paraíso y son abrazados por la Trinidad. Entonces, quería acotar eso. Si hay alguna pregunta, estoy atento. Ahí me tienes el micrófono apagado. Gracias. Digo que si todo también explicadito, que no hay preguntas, inquietudes. Entonces, si no hay inquietudes, continúa Javier. Vamos para allá. Los consejeros divinos. Estos seres de origen en la Trinidad constituyen el consejo de la deidad para los dominios de los 7 superuniversos. No son reflejos del consejo divino de la Trinidad, son ese consejo. Hay, y tomar nota, porque llaman la atención estas macro cifras, hay 21.000 millones de consejeros en servicio. 3.000 millones son asignados a cada superuniverso. 3 por 7, 21, lógicamente. Los consejeros divinos son los asociados e iguales de los censores universales y de los perfeccionadores de la sabiduría. De 1 a 7 consejeros se asocian con cada una de estas últimas personalidades. Estas 3 órdenes participan en el gobierno de los ancianos de los días, incluyendo los sectores mayores y menores,
en los universos locales y las constelaciones y los concilios de los soberanos de los sistemas locales. Actuamos como individuos, como yo lo estoy haciendo al pronunciar esta declaración, pero también funcionamos en trío cuando quiera que la ocasión lo exija. Cuando actuamos para ejecutar, siempre nos asociamos de la siguiente manera: un perfeccionador de la sabiduría, un censor universal y uno de los 7 consejeros divinos. Un perfeccionador de la sabiduría, 7 consejeros divinos y un censor universal constituyen un tribunal de la divinidad trinitaria, el más elevado cuerpo asesor móvil en los tiempos, en los universos del tiempo y del espacio. Somos nosotros. Estos grupos de 9 se conocen como tribunales para recolectar información o para revelar la verdad, y cuando juzgan un problema específico y pronuncian un dictamen, es como si la decisión hubiera provenido de uno de los ancianos de los días. Porque en todos los anales de los superuniversos jamás ha ocurrido que los ancianos de los días hayan revocado un veredicto de esta índole. Una llamada de atención corta. Fijaros que ellos son como los jueces, pero digamos son los que analizan, estudian, profundizan las situaciones, la historia de cada individuo. Cuando hay una rebelión, lógicamente la analizan, la profundizan y la juzgan. Pero ellos no son los que ejecutan la sentencia. Es decir, los únicos que tienen la capacidad de eliminar a un ser creado, a una personalidad, siempre son los ancianos de los días, nunca ellos. Cuando los 3 ancianos de los días actúan, la Trinidad del Paraíso actúa. Cuando el tribunal de 9 llega a una decisión después de sus deliberaciones conjuntas para todo fin y propósito, es como si hubieran dictaminado los ancianos de los días. Y esta es la forma en que los gobernantes del paraíso se ponen en contacto personal con los mundos, sistemas y universos individuales en los asuntos administrativos y en la reglamentación. Fijaros que igual que sucede en nuestro planeta, pues también sucede allí. Hay muchísimos problemas de reglamentación y de leyes que hay que modificarlas, y estatutos nuevos, y se está permanentemente perfeccionando. Lógicamente tiene que haber unos tribunales de juristas, por decirlo de alguna forma, que se encargan un poco de, cuando hay conflictos, recopilar toda la información necesaria, pues como pasa actualmente en un juicio, recopilar todos los datos para que realmente cuando esto se ponga en manos de los ancianos de los días, si es que hay que dictaminar la cesión de una personalidad, la ejecuten; si no, la ejecutan ellos directamente. Los consejeros divinos son la perfección del consejo divino de la Trinidad paradisiaca. Nosotros representamos, y de hecho somos, el consejo de la perfección. Cuando nos completa el consejo experiencial de nuestros asociados, los seres de ascensión evolutiva perfeccionados y abrazados por la Trinidad, nuestras conclusiones combinadas son no solo completas, sino pletóricas. Una vez que un censor universal ha asociado, adjudicado, confirmado y promulgado en nuestro consejo conjunto, es muy probable que se acerque al umbral mismo de la totalidad universal. Estos veredictos representan la máxima aproximación posible a la actitud absoluta de la deidad dentro de los límites espaciotemporales de la situación considerada y del problema correspondiente. Los 7 consejeros divinos, en enlace con un trío trinizado evolutivo, que son un mensajero poderoso, un elevado en autoridad y un sin nombre ni número, representan la mejor aproximación superuniversal a la unión del punto de vista humano con la actitud divina en los niveles cuasi paradisiacos de significación espiritual y de valores de realidad. Una aproximación tan grande a la unión de las actitudes cósmicas de la criatura y de su creador solo es sobrepasada en los hijos paradisiacos de auto-otorgamiento, que son, en cada fase de experiencia de la personalidad, Dios y hombre. Voy a dejar de compartir, perdón. Quisiera hacer una pequeña aclaración que creo que es conveniente en este tipo de lecturas. Mirad, yo mi experiencia, cuando he leído alguna vez, sobre todo cuando leí la primera, segunda o tercera vez el libro de Urantia, era para mí muy importante el memorizar los nombres, la estructura
de estos legisladores maravillosos, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta, y esto es una apreciación puramente personal, que no es tan importante conocer los nombres, porque en el fondo son nombres ficticios, aquellos sin nombre, número, ¿qué es eso? No es importante el memorizar los nombres. Y entonces me pregunté también, ¿y por qué no dan tanta información del cosmos, de la estructura del cosmos a nivel global, del universo maestro? Entonces llegué a la conclusión, y digo conclusión personal, de que lo importante es tener esa concepción macrocósmica de la inmensidad del cosmos y de la inmensidad de seres que administran este cosmos. Es una familia enorme, inmensa. Y ahora veremos, cuando vayamos viendo los próximos capítulos, que incluso nos van a hablar de órdenes que ni siquiera ellos nos revelan. Nos dicen que hay tantas órdenes de más, pero ni siquiera nos revelan, porque no es importante el saber que hay 9.000 órdenes más. Lo importante es saber la estructura. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nuestro cerebro, nuestra mente material, entre en una fase de expansión. Es decir, de una concepción que teníamos limitada, como ha dicho incluso Jaime anteriormente, estamos aquí, lo vamos al cielo, parecía que el cielo aquello, lo vamos todo el mundo allí, saltando de nube en nube, tocando la gaita, debía de ser un proceso aburridísimo, sobre todo si es para la eternidad. Y ahora nos damos cuenta de que lo que nos espera es seguir trabajando y evolucionando en un cosmos inmenso, en una hermandad inmensa de hermanos, y lo que nos están diciendo los reveladores es que esa hermandad no es que está Dios y nosotros, es que existe una estructura enorme, organizada, inteligente, que hace que las cosas puedan funcionar. Igual que una estructura social de un pueblo, de una ciudad, hace falta un alcalde y hace falta un montón de administrativos y de agentes sociales que controlan un poco el buen funcionamiento de la sociedad, el tráfico, el tema del agua, la electricidad, la educación, los sistemas de sanidad. También en esta gran familia hace falta toda una estructura organizativa inmensa para que las cosas funcionen como realmente funciona un reloj. Y entonces llegué a la conclusión de que no es tan importante el acordarse de los registradores de la propiedad, por decirlo de alguna forma, porque además no sabemos el nombre particular de cada ello. Lo importante es que nuestra mente se expanda y nos demos cuenta de que estamos viviendo una familia inmensa que está organizada perfectamente, está estipulada, y que todo de alguna forma se está mejorando perfectamente. Porque ¿por qué hace falta tantos sensores? Si es tan perfecto el universo ya, ¿para qué hace falta tanto juez? Pues porque surgen problemas. Surgen malas relaciones entre especies, entre razas, entre diferentes mundos, entre diferentes universos locales, entre diferentes planetas. Y tienen que poner orden, porque llegamos a... Nos cuesta trabajo incluso dentro de una comunidad de propietarios, en vuestra casa siempre hay pequeños conflictos con el vecino de arriba porque hace mucho ruido, o se le escapa el agua, o pone la música muy alta o tal. Entonces estos sensores son los que se encargan un poco de resolver las pequeñas diferencias que existen entre nosotros para que vivamos en armonía. Pero no olvidemos que esos sensores, no estamos hablando de la eliminación de la personalidad, ¿eh? Eso solamente es el tributo de los ancianos de los días. Y no quiero alargarme más. Si hay alguna pregunta al respecto, pues está en vuestra mano. Bueno, te das cuenta, Jaime, que conmigo no hay preguntas porque queda la cosa muy clara. A ti te preguntan mucho porque dejas muchas dudas. Entonces, por favor, paso la palabra. Bueno, continúa entonces. Yo. Es que perfecta explicación, perfecta. Javier. Bueno, cuarto, los sensores universales. Existen exactamente 8.000 millones de sensores universales, ¿sí? Estos seres singulares son el juicio de la deidad. No reflejan meramente las decisiones perfectas, sino que son el juicio de la Trinidad del Paraíso. Ni siquiera los ancianos de los días pasan juicio, a menos que sea en asociación con los sensores universales. Se comisiona un sensor para cada uno de los 1.000 millones de mundos del universo central. Dicho sensor se adjunta a la administración planetaria del eterno de los días residente. Los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos no se adjuntan permanentemente a ninguna administración de Abona. Tampoco comprendemos plenamente por qué los sensores universales están estacionados en el universo central. Sus actividades actuales difícilmente justifican su asignación a Abona. Pero
Eso sospechamos que están allí en anticipación de las necesidades de alguna era universal futura, cuando la población de Abona tal vez cambie parcialmente. 1.000 millones de sensores están comisionados en cada uno de los 7 superuniversos, tanto individualmente como en asociación con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos, operan en todas las divisiones de los 7 superuniversos. Así pues, los sensores actúan en todos los niveles del gran universo, desde los mundos perfectos de Abona hasta los concilios de los soberanos de sistemas, y forman parte orgánica de todas las adjudicaciones dispensacionales de los mundos evolutivos. Cuando quiera y donde quiera haya un sensor universal, allí habrá juicio de la deidad, puesto que los sensores siempre pronuncian su veredicto conjuntamente con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos. Dichos veredictos comprenden la sabiduría, el parecer y el juicio unidos de la Trinidad del Paraíso. Este trío jurídico del perfeccionador de la sabiduría sería el yo era, el consejero divino, el yo seré, y el sensor universal siempre es el yo soy. Los sensores son las personalidades totalizadoras del universo. Después de tomar el testimonio de 1 millar o 1 millón de testigos, después de escuchar la voz de la sabiduría y registrar el parecer divino, y después de haber añadido el testimonio de la perfección ascendente, recién entonces actuará el sensor. Sus palabras revelarán al instante la suma total inequívoca divina de todo lo que ha ocurrido, y dicha declaración representa la conclusión divina, la síntesis y sustancia de una decisión perfecta y final. Así, la del censor será la última palabra y ya nadie podrá hablar, porque el censor ha presentado la verdad total e inequívoca de todo lo que ha sucedido antes. Cuando habla, no hay apelación. Yo comprendo completamente el funcionamiento de la mente de los perfeccionadores de la sabiduría, pero ciertamente no entiendo plenamente el funcionamiento de la mente adjudicadora de los sensores universales. Me parece que los sensores formulan nuevos significados y originan nuevos valores relacionados con los hechos, verdades y hallazgos presentados ante ellos en el curso de una investigación de asuntos universales. Parece probable que los sensores universales elaboren interpretaciones originales sobre la base de la combinación del discernimiento perfecto del creador con la experiencia de las criaturas perfeccionadas. Evidentemente, esta asociación de la perfección del paraíso con la experiencia universal produce un nuevo valor en lo último. Pero esto no es lo único que nos resulta difícil de comprender sobre los procesos mentales de los creadores, de los sensores universales, aún considerando todo lo que sabemos o conjeturamos acerca de la función de los sensores en determinadas relaciones universales. No somos capaces de predecir sus decisiones ni de pronosticar sus veredictos. Podemos determinar con precisión el resultado probable de la asociación de la actitud del creador con la experiencia de la criatura, pero dichas conclusiones no siempre constituyen un pronóstico preciso de las revelaciones del sensor. Es posible que los sensores estén vinculados de alguna manera con el absoluto de la deidad. De otro modo, no podríamos explicar muchas de sus decisiones y dictámenes. Los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos y los sensores universales, junto con las 7 órdenes de personalidades supremas trinitarias, constituyen los 10 grupos, a veces denominados hijos estacionarios de la Trinidad. Juntos componen el magno cuerpo de administradores, gobernantes, ejecutivos, asesores, consejeros y jueces de la Trinidad. Su número excede ligeramente los 37.000 millones. 2.070 millones están estacionados en el universo central y apenas más de 5.000 millones en cada superuniverso. Es muy difícil describir los límites funcionales de los hijos estacionarios de la Trinidad. Sería incorrecto decir que sus acciones se limitan a lo finito, porque en los archivos superuniversales existen documentos de transacciones que indican lo contrario. Actúan a todo nivel administrativo o judicial del universo, según lo exijan las condiciones espacio-temporales en relación con la evolución pasada, presente y futura del universo maestro. Yo quiero llamar su atención sobre algo. Cuando hablamos de que reciben testimonios de cientos de miles, millares o millones de testigos, pues es asombroso, y lo único que ustedes pueden mantener en sus mentes es que hay justicia, que se toman todo el tiempo. Imagínense investigando cualquier caso para recibir 1 millón de testimonios o millones de testimonios, ¿sí? Quiere decir que la estructura está hecha para que haya justicia. Por eso, aunque Javier decía que como aquí
Hay quien junta pruebas. Aquí, desafortunadamente, estamos muy lejos de la justicia. Yo pienso que en este estado mortal no existe la justicia, ¿sí? Porque desgraciadamente todas las estructuras administrativas de la parte jurídica están filtradas por corrupción y por todo tipo de cosas, mientras que tenemos la certeza que en el plan del Señor sí hay justicia. O sea que podemos esforzarnos y tener esa tranquilidad. Vamos a un sitio en el cual nuestras intenciones de corazón serán evaluadas, aunque a veces nuestras imperfecciones nos hagan cometer errores. Inquietudes. Pepe. Gracias, Jaime. Bien, quería un poco sumarizar y puntualizar algunos hechos sobre estos tres primeros seres coordinados que se han descrito. Estas altas personalidades divinas, los perfeccionadores de sabiduría, los consejeros divinos y el censor universal o los censores universales, en realidad no son representantes de la Trinidad, son ellos mismos, en sí mismos, en el caso de las perfecciones de la sabiduría de la Trinidad. En el caso de los consejeros divinos, el consejo de la Trinidad. Y en el caso de los censores universales, el juicio de la Trinidad. El juicio absoluto, justo y final, ¿no? Todos ellos son la última palabra, ¿no? Por eso la importancia de conocer estas personalidades tan importantes, antes de pasar a la siguiente, que son muy interesantes también, pero estos tres son no representantes, sino que son ellos mismos la justicia, la sabiduría y el consejo de la Trinidad. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, yo tengo cierta inquietud acerca de la impartición de justicia. Al parecer, bueno, todo esto que estamos estudiando tiene que ver con ello, con resolver ciertas diferencias o ciertos conflictos que existan en toda la administración universal. Sin embargo, pues no sé, a lo mejor por estar atrapado en una vida mortal, en un planeta evolucionario, pues estoy acostumbrado a que cuando dicen juicio, pues yo estoy acostumbrado a que va a haber una pena, ¿no? Va a haber una pena o una absolución, ¿no? ¿Qué tipo de penas o qué tipo de juicios emiten al final este tipo de censores universales o de perfeccionadores de los días, en fin, los ancianos? En alguna de las sesiones anteriores hablábamos acerca de que los ancianos de los días eran los únicos que eran capaces de emitir un juicio o ¿cómo le llaman? Pues sí, un juicio de extinción de la personalidad, me parece. Correcto. Y quisiera saber o afinar ese concepto. ¿Qué es extinción de personalidades? Me lo puedo imaginar en nuestro planeta como una muerte y una extinción completa. Pues murió la persona, pero en el caso de nuestro planeta, al morir es trascender hacia el siguiente nivel, ¿no? Entonces, no me queda claro qué es cuando los ancianos de los días dicen extinción, ¿qué significa? A ver, la definición exacta que nos da el libro dice que es como si nunca hubiera existido, ¿sí? O sea, lo borran de los registros y su experiencia pasa al Supremo. Ahora, pero esa es la conclusión final. Estos tribunales, llamémoslo así, estos magistrados, ¿sí?, que actúan en nombre de la Trinidad, no es únicamente para decretar la extinción. Hay muchos asuntos administrativos. De hecho, acuérdense que en el proceso que vamos nosotros de aquí para arriba, nosotros tenemos que ir pasando pruebitas, ¿no? Y siempre habrá una autoridad que está diciendo, pasó, no pasó, no pasó, devuélvase, ¿sí? Hágale. Pues no al principio, ¿no? Pero repita el curso, por así decirlo. Pero no necesariamente tiene que ser digamos, la sanción máxima, que es la extinción de la personalidad, sino todo lo que son diferencias administrativas, que debe haber toneladas, ¿sí?
por simplemente diferencias de apreciación, porque ahí Ok. está el libre albedrío, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la rebelión, ¿no se decreta la extinción? ¿No se decretó? ¿O está por decretarse? ¿O A ya ver, no se decretó? hay un juicio, ellos pasaron por un tiempo, las personas que se rebelaron, para las personalidades que se rebelaron, pasaron por un juicio y estuvieron detenidas durante mucho tiempo, y ya lo estudiaremos oportunamente, lo que es la administración de justicia y el porqué de esas demoras en que llegue lo que se denomina la adjudicación, que es el momento en donde se determina si hay o no extinción, ¿sí? En algunos escritos se dice que ya hubo, en otros dice que todavía no ha habido, pero lo único cierto es que oportunamente se nos dará esa información. Yo personalmente creo que ya se adjudicó, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que entender que desde el momento que Gabriel, ¿sí? Arme el juicio y está ese proceso, no tenemos la información en el libro. Y aquí sí hay una de las cosas en que yo disiento, que es que hay muchas personas que creen que porque el libro se dio en 1955, del 55 aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí han pasado cosas, que no estén en el libro no quiere decir que no estén pasando. Entonces, esa es una de las diferencias de apreciación, pero tenemos información que dice que ya se adjudicó. Finalmente, independientemente de lo que cada uno decida creer, siempre hay un plan perfecto. Y tengan presente algo, el Señor no deja de actuar y el Señor siempre es igual, ¿sí? O sea, no habría ninguna razón por la que no hubiera más información o por la que las cosas del Señor no sigan avanzando, nosotros sigamos avanzando, porque simplemente el libro durante se imprimió en el 55. Han seguido pasando cosas, han pasado, imagínense ustedes, casi 70 años, ¿sí? Donde tienen que haber ocurrido muchas cosas, entonces ya oportunamente nos las irán confirmando. Vanessa. Muy bien, gracias. Sí, yo creo que mi pregunta viene, de pronto ya está la respuesta con esto. Yo quería saber qué tipo de situaciones o de problemas son los que resuelven estos seres para que valga la pena incluso de escuchar el testimonio de tantos testimonios. O sea, ¿cuáles son las situaciones que llegan hasta ese punto de estos jueces? Mira, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, no hablando de temas administrativos sencillos, sino miremos lo complejo de una rebelión. Las decisiones de unos seres que están en unos niveles administrativos casi que a nivel de deidades, de subdeidades, llamémoslo, ¿sí? Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? El daño que hacen es incalculable. Con la rebelión de Lucifer entraron 37 planetas en rebelión, ¿sí? Imagínate cuánta gente arrastraron, ángeles, seres intermedios y montones de mortales que fueron arrestados y que fueron, digamos, los hicieron equivocar, llamémoslo así, de acuerdo a apreciaciones y influencia de las decisiones que tomaron los administradores. Entonces, pues ya te podrás imaginar el chorro de enredos que debe haber y que digamos que las decisiones erróneas de esos personajes hizo equivocar a mucha gente. Entonces, pues uno yo creo que no se alcanza a imaginar la complejidad de todo el daño que hicieron estos personajes con la rebelión. O sea que en este tipo de situaciones intervienen los consejeros y todas estas entidades, ¿cierto? Claro, claro. Ujú. Sí. Todos Bueno, los muchas administradores de gracias. justicia de aquí para arriba, ¿no? Porque es que acuérdate Ujú. que no es simplemente allá en las más altas esferas del paraíso, sino desde aquí, desde el planeta. O sea, toda la gente que se equivocó porque los directores planetarios, llamémoslo así, tomaron decisiones equivocadas y arrastraron a la gente. Muchos de ellos se equivocaron de buena fe, pero se equivocaron, ¿sí? Y toda Ujú. equivocación trae consecuencias, que es parte del libre albedrío. ¿Ok? Entonces, la Sí. verdad que es muy complejo y lo iremos aprendiendo de aquí para arriba. Y me imagino que habrá otros problemas que se pueden resolver localmente, que no Correcto, ameritan la intervención de estos grandes sabios, ¿cierto? correcto. Ajá, ¿Ok? gracias. Listo. Javier. Gracias. Bueno, escuchando hoy de nuevo la descripción de estos seres tan altos, tan perfectos, de semejante grandeza, y me quedó, se vinieron hasta Urantia, hasta aquí, este planetita, a venir a darnos esta revelación, a enseñarnos esto, porque este documento lo da un ser de estos, un consejero divino, y vienen aquí a darnos
a enseñarnos cosas de tan elevado. Puedo decir, el que sigue, un ser morontial vino aquí, no, vienen seres de lo más alto de lo alto. Eso, gracias. Y la otra cosa es ver que son mortales, ¿sí? Como que fueron personas que fueron como nosotros. O sea, ganaron un conocimiento, una vivencia experiencial, por experiencia propia. O sea, saben toda la lucha que hay de aquí para arriba. ¿Ok? Eso también nos da mucho ánimo. Claudia. Jaime, tú dices que hay como conocimiento, la idea de que, claro, han pasado cosas desde el 56 hasta acá y que es como si se estuvieran manifestando, como si los reveladores se lo estuvieran diciendo a alguien, digo yo. Digamos, a la fundación de allá de Chicago, inclusive a la de España, llegará gente que dice, mire, es que a mí me mandaron los reveladores a decirles tal cosa. No, 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 no. A ver, No, hay grupos, no sé. hay un movimiento que son ángeles y los seres intermedios. Hay un movimiento muy conocido que se llama el 11-11. Y dentro de las distintas tendencias de los estudiantes de Urantia, hay quienes lo reconocen y quienes no lo reconocen. Hay posiciones muy fuertes frente a gente que dice que son canalizaciones y que las canalizaciones no. Sin embargo, yo creo que información está llegando, llámalo canalizaciones o llamémoslo como se nos Ah, provoca. pero está llegando. Claro que está llegando, es lo que te estoy diciendo. El Señor no ha dejado de revelar. O sea, ¿qué privilegio tendrían los de atrás del 55 y los del 55 a la fecha de ahora para no, me he dicho, el Señor se cruzó de brazos. Dijo, no vuelvo a hacer nada, no revelo nada, no dejo que llegue información. Cuando todo lo contrario, cuando de hecho el avance de la humanidad en tecnologías, en conocimiento, en información. Estos días me llegó un artículo que hablaba de la generación nuestra, cómo pasamos casi que del pedal al Internet, o sea, lo que ha sido el cambio, ¿sí? Nosotros estamos permanentemente recibiendo una cantidad de nuevas tecnologías, de nueva información, que somos la generación que más ha recibido ese traumatismo del cambio, el cambio tecnológico. Ahora, parte del cambio tecnológico es la preservación y es el llevar el evangelio. De hecho, mírenos acá, mira cuántos países estamos aquí sentados como si estuviéramos en la sala de la casa. Eso es gracias a la tecnología, es gracias a la evolución. Entonces, ¿para qué el Señor está dando todo esto? Para que el evangelio pueda ser el mensaje de Jesús, las verdaderas enseñanzas de Jesús puedan llegar a todo el mundo. Y van a llegar es a través de esto. Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos al compartir la información es el lenguaje. El hecho de no podernos comunicar genera desconfianza, ¿sí? ¿Será que sí me está diciendo Claudia la verdad? ¿Será que sí la traducción que le hizo Javier sí era lo que ella dijo? ¿Será? Porque como no conozco el idioma en que ella me habla, pues mis queridos amigos, miren ustedes los traductores que estamos recibiendo. Cada día son más perfectos, cada día, ¿sí? Yo digo que llegará un tiempo que vamos a ver nosotros, en que va a ser, tú hablas y te traduce en directo. O sea, la tecnología está yendo a una velocidad, ¿y eso de dónde viene? De allá arriba. La tecnología es inspirada, la tecnología nos la están dando de afuera. ¿Y nos la están dando para qué? Casualmente para que tengamos más capacidad de procesar la información que debemos conocer. ¿Sí? Entonces, piensen en eso, toda esa tecnología nos lleva a recibir información, actualizar nuestra información. Miren ustedes cómo se confirma con el nuevo telescopio, ¿sí? El universo, cómo se confirma la cosmología que nos enseña el libro, cómo se confirma mil cosas que nos están dando. Entonces, cada día tenemos acceso a más información gracias a la tecnología. Entonces, mal haríamos en decir que porque el libro lo publicaron en el 55, el señor cruzó los brazos y dijo, no más, de aquí en adelante no vuelvo a abrir la boca. No. O sea que las cosas que, los mensajes que deben ir llegando a Urantia, no es que no van a llegar a través de la fundación, de la asociación Urantia, Claudia, sino no a través necesariamente. ¿Cuántos de lectores, la evolución cuántos no lectores del libro, ¿sí? ¿Crees tú que están recibiendo información? Muchos. O sea, porque si no caeríamos exactamente en lo mismo que las religiones fanáticas, que todo lo que no esté en el libro Urantia no existe. Entonces caemos como los pastores evangélicos. Lo que no esté en la Biblia no existe. No, el Señor está mandando información y está llegando comunicaciones de muchas cosas buenas que están pasando. Claro, todas esas comunicaciones que nos están llegando
son como lo que no es que esté recopilando, sino que ya lo estamos viviendo. Sí, claro, Sí, lo entendí perfecto, gracias. Sí, y hay personas que las aceptan y personas que no las aceptan, pero que Sí, sí. están llegando. Sí. Ujú. Ok, Gracias. ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces continuamos, Javier. Vamos para allá. El punto número 5, espíritus trinitarios inspirados. Poco podré deciros respecto a los espíritus trinitarios inspirados. Estos son muy llamativos, ya lo veréis ahora cuando lo veamos. Porque pertenecen a una de las pocas órdenes de seres completamente secretas. Es decir, ya empieza a llamar la atención, son secretas. Dice, secreta sin duda, porque no puede revelarse plenamente ni siquiera ante aquellos de entre nosotros cuyo origen está tan cerca de la fuente de su creación. Derivan su existencia de la acción de la Trinidad del Paraíso y pueden ser utilizados por una de las deidades, por dos de ellas o por las tres. No sabemos si el número de estos espíritus está completo o si está siendo incrementado constantemente, pero inclinamos a creer que su número fijo no ha sido fijado. Y prácticamente no saben casi nada de esta orden. No comprendemos del todo ni la naturaleza ni la conducta de los espíritus inspirados. Tal vez pertenezcan a la categoría de los espíritus superpersonales. Parecen operar, dicen parecen, es que ellos lo dudan todo. Parecen operar en todos los circuitos conocidos y parecen operar casi independientemente del tiempo y del espacio. Pero poco sabemos acerca de ellos, salvo lo que deducimos de su carácter sobre la base de la naturaleza de sus actividades, los resultados de las cuales observamos con certeza aquí y allá en los universos. Bajo ciertas condiciones, estos espíritus inspirados pueden individualizarse a sí mismos suficientemente para que los seres de origen trinitario puedan reconocerlos. Yo los he visto, pero las órdenes más bajas de seres celestiales jamás podrán reconocer a uno de ellos. Y dentro de los seres espirituales ni siquiera son capaces de visualizarlos, no los pueden ver. Por eso hemos comentado muchas veces que hay muchos niveles dentro de los mundos espirituales. También surgen de cuando en cuando ciertas circunstancias en la conducta de los universos en evolución, en las cuales un ser de origen en la Trinidad puede emplear directamente los servicios de estos espíritus para progresar en sus tareas. Sabemos, pues, que existen y que bajo ciertas circunstancias podemos mandar que vengan a ayudarnos y recibir su asistencia y que a veces podemos reconocer su presencia. Pero no forman parte de la organización manifiesta y definitivamente revelada que está a cargo de la conducta de los universos espaciotemporales antes de su establecimiento pleno en luz y vida. No tienen un puesto claramente discernible dentro de la economía o administración actuales de los 7 superuniversos evolutivos. Constituyen un secreto de la Trinidad del Paraíso. Bueno, pues si ya ellos saben tan poco y lo dicen tan poco, pues nosotros nos vamos a quedar la mitad de la mitad. Los Melquisedec de Nevadón enseñan que los espíritus trinitarios inspirados están destinados allá por el futuro eterno a funcionar en lugar de los mensajeros solitarios. Parece ser que van a ser los sustitutos de los mensajeros solitarios. Ya veremos por qué. Cuyas filas se van reduciendo lenta pero certeramente a medida que se los va colocando como asociados de ciertos tipos de hijos trinizados. Los espíritus inspirados son los espíritus solitarios del universo, de los universos. Como espíritus se asemejan bastante a los mensajeros solitarios, aunque estos últimos son personalidades definidas. Ahora mismo entendemos poco, pero cuando leamos luego más adelante cómo son los mensajeros solitarios, empezaremos a entender qué capacidades tienen estas personalidades. Nuestro conocimiento de los espíritus inspirados proviene en gran parte de los mensajeros solitarios, que detectan su cercanía por virtud de su sensibilidad intrínseca a la presencia de los espíritus inspirados, que funcionan tan precisamente como funciona una aguja magnética atraída por un polo magnético. Cuando un mensajero solitario se encuentra cerca de un espíritu trinitario inspirado, este
consciente de una indicación cualitativa de tal presencia divina y también de un muy definido registro cuantitativo que le permite, en efecto, conocer la clasificación o número de la presencia o presencia de espíritus. Podría relatar otro hecho de interés. Cuando un mensajero solitario se encuentra en un planeta como Urantia, cuyos habitantes han recibido ajustadores del pensamiento, como somos en nuestro caso, él tiene conciencia de un estímulo cualitativo en su sensibilidad detectora de la presencia espiritual. En estos casos no hay estímulo cuantitativo, sino tan solo una agitación cualitativa. Si por otra parte se encuentra en un planeta al cual no acuden los ajustadores, su contacto con los nativos no produce ninguna reacción de este tipo. Esto sugiere que los ajustadores del pensamiento están de alguna manera relacionados o conectados con los espíritus inspirados de la Trinidad del Paraíso. Es posible que estén asociados de alguna manera en algunas fases de su obra, pero en verdad nosotros no lo sabemos. En verdad nosotros no lo sabemos. Ambos se originan cerca del centro y fuente de todas las cosas, pero no pertenecen a la misma orden de seres. Los ajustadores del pensamiento emanan del Padre solo. Los espíritus inspirados son la progenie de la Trinidad del Paraíso. Los espíritus inspirados no parecen pertenecer al esquema evolutivo de los planetas ni de los universos. Sin embargo, parecen estar casi en todas partes. Ahora mismo, mientras estoy formulando esta declaración, a lo mejor está cerca de nosotros, y no nos damos cuenta. Dice, ahora mismo, mientras estoy formulando esta declaración, la sensibilidad personal de mi mensajero solitario asociado a la presencia de esta orden de espíritus indica que se encuentra junto a nosotros, a no más de 8 metros de distancia. Un espíritu de la orden de los inspirados y del tercer volumen, esto del volumen es muy gracioso, lo explica ahora mismo, y del tercer volumen de presencia de poder. El tercer volumen de presencia de poder nos sugiere la posibilidad de que haya 3 espíritus inspirados actuando en enlace. Es decir, cuando habla de un volumen de 2, son que hay dos espíritus inspirados cerca, y un volumen de 3, como pone aquí, son que hay 3 espíritus inspirados que están interconectados entre ellos. De las más de 12 órdenes de seres asociados conmigo en este momento, el mensajero solitario es el único que siente y conoce la presencia de estas misteriosas entidades de la Trinidad. Además, aunque sepamos de la cercanía de estos espíritus divinos, todos nosotros ignoramos su misión. Parecen como espías de la Trinidad del Paraíso. En verdad, no sabemos si son meramente observadores interesados de nuestras acciones o si efectivamente contribuyen de alguna manera que nos es desconocida al éxito de nuestra empresa. Sabemos que los hijos instructores trinitarios están dedicados al esclarecimiento consciente de las criaturas del universo. He llegado a la conclusión de que los espíritus trinitarios inspirados, mediante técnicas superconscientes, también actúan como instructores de los reinos. Tengo confianza de que existe un cuerpo vasto de conocimiento espiritual esencial, de verdad indispensable, para la elevada superación espiritual que no se puede recibir conscientemente. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Conscientemente no, pero parece ser que inconscientemente nosotros podemos recibir un cierto magisterio a nivel espiritual, de los cuales, pues bueno, seguramente nos hará falta en nuestra evolución espiritual, pero que de momento no sabemos nada. La autoconciencia arriesgaría la certeza de la recepción, es decir, ni siquiera si estamos conscientes de que estos seres quieren comunicarse o quieren mandarnos algo, pues eso estropearía la comunicación. Fijaros a qué nivel, funciona a nivel casi del subconsciente. Es posible que la misión de estos espíritus inspirados consista en salvar ese obstáculo, en salvar esta brecha en el plano universal del esclarecimiento moral y progresión espiritual. Pensamos que estos dos tipos de maestros de origen trinitario efectúan un enlace de algún tipo en sus actividades, pero en verdad no lo sabemos. En los mundos de capacitación de los superuniversos y los circuitos eternos de Abona, he fraternizado con los mortales en perfeccionamiento, almas espiritualizadas y ascendentes de los reinos evolucionarios, pero ellos jamás tienen conciencia de la presencia de los espíritus inspirados que una y otra vez
los poderes detectores de los mensajeros solitarios parecían indicar como muy cerca a nosotros. He conversado libremente con todas las órdenes de los hijos de Dios, tanto altas como bajas, y ninguno de ellos tiene conciencia de las admoniciones de los espíritus trinitarios inspirados. Sin embargo, pueden examinar retrospectivamente sus experiencias y narran sucesos que serían inexplicables si no se toman en cuenta la acción de estos espíritus. Pero a excepción de los mensajeros solitarios y a veces de los seres de origen en la Trinidad, ningún miembro de la familia celestial ha tenido jamás conciencia de la cercanía de los espíritus inspirados. No creo que los espíritus trinitarios inspirados estén jugando a esconderse de mí. Es probable que ellos estén tratando de revelarse tan esforzadamente como yo de comunicarme con ellos. Nuestras dificultades y limitaciones deben ser mutuas e intrínsecas. Estoy seguro de que no existen secretos arbitrarios en el universo. Por lo tanto, nunca cejaré en mi empeño de resolver el misterio del aislamiento de estos espíritus que pertenecen a mi orden de creación. Por todo lo dicho, vosotros los mortales, que apenas estáis dando ahora vuestros primeros pasos hacia el viaje eterno, os dais cuenta de que deberéis avanzar un largo trecho antes de progresar por medio de la certeza visual y material. Tendréis que utilizar la fe durante mucho tiempo y depender de la revelación si esperáis progresar con rapidez y seguridad. Dejo de compartir. La verdad que sobre estos seres poco podemos hablar, porque es que realmente, si os fijáis, ellos es que lo desconocen todo. Pero es que os diré más, yo la percepción que me transmiten los reveladores es que nosotros no lo vamos a ver nunca, porque son solamente los mensajeros poderosos que detectan la presencia, que ni siquiera los ven. Estamos hablando de unos niveles altísimos espirituales, con lo cual me da la sensación de que no sé si en una fase de espiritualización de nosotros, cuando estemos en fase como espíritus, a nivel de ser espirituales de séptima fase, y estamos ya a nivel de estar en el paraíso, ver a nuestro Padre paradisiaco, después de, viendo primeramente al Espíritu Infinito y al Hijo Eterno y luego al Padre paradisiaco, pues a lo mejor tenemos la posibilidad de ver a estos seres que realmente no sabemos lo que son. A mí la percepción que me transmite este mensaje, que son como los espías, por decirlo de una forma callejera, los espías de la Trinidad del Paraíso. Es una forma coloquial de hablar, porque realmente no influyen en nada, no hacen nada, y yo creo que están supervisando permanentemente, y de alguna forma son los oídos y las orejas, los ojos y los oídos de la Trinidad de la Trinidad del Paraíso. Bien, si tenéis alguna pregunta sobre este tema va a ser difícil que os pueda responder, porque ya veis que está la cosa muy negra. Pues adelante, José. Gracias. Miren ustedes que esta sección, este numeral, en donde el revelador, nada menos que un consejero divino, se declara totalmente incompetente, ¿no? de elementos para explicarnos o darnos a conocer mejor a estos seres, ¿no? Es uno de los más largos que ha leído Javier. Y yo lo veo desde este punto de vista, quizás pueda aclarar un poco la situación de estos seres que son similares a los mensajeros poderosos, a los mensajeros solitarios, perdón, y a los ajustadores del pensamiento. Ellos son espíritus purísimos que pueden estar en cualquier parte de toda la creación en un instante. Se desplazan por antigravedad y no son detectables más que solo por otros espíritus de origen de la Trinidad que también son de ese rango digamos, de calidad espiritual, como el caso de el revelador, el consejero divino, que está acompañado de muchos ayudantes, entre los cuales están mensajeros solitarios. Estos espíritus, mensajeros solitarios, los vamos a ver en un documento posterior. Ellos trabajan en solitario. Y inclusive
tienen que estar en solitario, porque si se acerca uno cerca del otro hay como un cortocircuito. Entonces tienen que actuar solitarios y están conformes así y así desempeñan su trabajo de llevar mensajes personales. Por eso se llaman mensajeros solitarios. Estos espíritus inspirados yo los llamaría mejor espíritus inspiradores. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar solos o pueden estar en grupo, como esa percepción de volumen, porque habían 3 espíritus inspirados juntos que los detectó el mensajero solitario que acompañaba al revelador, ¿verdad? Entonces, y están ahí, aparentemente no dicen nada, porque no se comunican en el plano consciente. Ellos se envían su mensaje o envían su inspiración, ¿no?, a la persona o al grupo de personas que está trabajando sobre un asunto, y de esa forma estas personas pueden resolver el problema. Misteriosamente se dio la solución y nadie sabe cómo. Entonces, por eso el revelador intuye que cuando están presentes estos espíritus inspirados, dan inspiración a estos grupos de trabajo, a estas personalidades que están analizando o tratando de resolver un problema. De esa forma, yo no los llamaría espías, ¿no? Podrían estar espiando y nadie los ve, pero la función de ellos es dar inspiración para que un grupo que esté trabajando en un asunto complejo, ¿no?, y necesita de alguna pequeña ayuda, ellos los inspiren para que encuentren la solución. Miren qué lindo y cómo la Trinidad ha pensado en todo y ha dotado de estos seres que pueden desplazarse en un instante en cualquier parte del universo maestro, ¿no? Y tienen una calidad espiritual y una pureza similar a la de los ajustadores del pensamiento. Ustedes vamos a ver en documentos futuros que a veces los ajustadores de pensamiento trabajan en nuestra mente y nos inspiran también a ciertas acciones o a ciertas decisiones morales mientras dormimos, no en el estado consciente. Entonces es más o menos una situación similar la que se da con estos espíritus inspirados. Gracias. Gracias, José. La verdad es que el planteamiento que has hecho a mí me parece por lo menos hermoso, más bonito que el mío, eso está claro. Pero tenemos que pensar una cosa, nosotros seres materiales, nuestra mente tenemos los 7 ayudantes de la mente que nos están ayudando. Tenemos el circuito del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de la verdad que también nos influye y nos ayudan. Y tenemos la presencia de nuestro ajustador del pensamiento, nuestra chispa divina dentro de nuestra supramente, ¿no? Yo pregunto, ¿con todo eso no hace falta los espíritus trinitarios para que nos inspiren? Es decir, realmente no hace falta, después de tener el espíritu de la verdad, la acción directa de nuestra madre paradisíaca, los 7 espíritus ayudantes de la mente y sobre todo el ajustador del pensamiento, que es la presencia del Padre paradisíaco en nosotros. ¿Necesitamos realmente más inspiración? No, Sí, yo creo ellos que están a otro nivel, no nos pero inspiran a nosotros. A nosotros nos inspira nuestro ajustador, pero ellos inspiran a otras personalidades. Posiblemente sea así, es decir, yo la verdad es que lo desconozco, puede ser que inspiren a otras personalidades espirituales a un nivel muy superior, pero no hablamos de nosotros, estamos hablando de otros seres porque es que ni los perciben. Posiblemente, sí. Entramos en una fase de especulación que es muy bonita. La verdad que el planteamiento que he hecho a mí me gusta. Desde luego es bien bello, bien bello. Perfectamente. La verdad es que se escapa un poco de nuestro ámbito de operación, ¿no? Es decir, se sale un poco de nuestra trayectoria de evolución personal. Pero, José, precioso, me encantó. No sé quién ha levantado la mano antes, si Javier o Rafael. ¿Quién ha sido? Rafael, adelante. Bueno, yo ahorita con la lectura me viene a la mente la idea del angelito de la guarda, ¿no? Que es una especie de consejero que no podemos ver, pero sabemos que algo nos inspiró intuitivamente. Y sí, como Pepe lo menciona, pues podría ser una especie de angelito de la guarda, pero para seres superiores, ¿no? Entonces, yo les quiero comentar rápidamente, brevemente, una anécdota. Yo tal vez no estaría aquí
si no fuera por una voz que yo escuché y que evitó que yo muriera atropellado por un tren completamente. Entonces, yo dejé a mi novia, en aquel entonces, dejé a mi novia en su casa y tenía yo que cruzar un terraplén en donde encima pasaba una vía de tren. Era de noche, yo iba subiendo el terraplén y mi novia se quedó pues atrás bajo una farola. Entonces iba yo subiendo y a lo largo del terraplén había árboles. Era de noche y no se oía absolutamente nada, no, que viniera ningún tren. Sin embargo, cuando yo iba subiendo y llego a los árboles, escucho, hasta luego, mi amor. Entonces yo me paro, volteo y saludo a lo lejos a mi novia. Y mi novia me responde el saludo con la mano. Volteo yo para ya dar el paso y cruzar la vía y en ese momento pasa el tren lentamente. Se oye nada más las ruedas pequeñas en los durmientes del ferrocarril. Yo me quedé helado. Me quedé paralizado, helado, dejé que cruzara el tren. Al momento que ya cruzo, me voy, tomé mi transporte para ir a mi casa. Iba yo muy nervioso. Bueno, al día siguiente le platico yo a mi novia. Le digo, oye, gracias, mi amor. Si no fuera porque tú me dijiste hasta luego, mi amor, yo no habría volteado y me habría arrollado el tren. Ella se quedó asombrada y dice, yo no te dije absolutamente nada. Yo no te dije absolutamente nada. Tú volteaste y me saludaste, así yo te regresé el saludo, pero yo nunca te grité nada. Entonces, durante todas estas décadas que han pasado, me he maravillado de esa manera intuitiva que Dios me habla a través de los múltiples canales, ¿no? Y que nos inspira a seguir viviendo y a creer más en Él. Gracias, Rafael, por tu comentario. Javier. Bueno, sentí hoy que del amor de Dios nunca nos deja solos. Incluso desde aquí que no vemos a los tantos seres que habrá a nuestro alrededor y a los seres más altos, porque eso sentí, nunca nos dejará solos en ningún momento donde estemos de aquí para arriba, incluso los que vienen de allá arriba abajo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues si no hay ninguna mano más levantada, Wilson, ¿te toca a ti? Sí, señor. Pues adelante, caballero. Gracias, mi estimado amigo. Sexto, los nativos de Abona. Los nativos de Abona son la creación directa de la Trinidad del Paraíso, y su número está más allá del concepto de vuestras mentes limitadas. Tampoco es posible para los urantianos concebir las dotes inherentes de criaturas tan divinamente perfectas como estas razas de origen trinitario del universo eterno. Por ahora, no podréis contemplar a estas criaturas gloriosas. Debéis aguardar vuestro arribo a Abona y entonces podréis saludarlas como camaradas espirituales. Durante vuestra larga estadía en los 1.000 millones de mundos de cultura abonal, desarrollaréis una amistad eterna con estos seres magníficos. Cuán profunda es la amistad que florece entre una criatura personal más baja de los mundos del espacio y estos altos seres personales nacidos de las esferas perfectas del universo central. Los mortales ascendentes, en su larga y tierna asociación con los nativos de Abona, mucho hacen para compensar el empobrecimiento espiritual de las etapas primitivas de su progresión mortal. Al mismo tiempo, gracias a sus contactos con los peregrinos ascendentes, los aboneros adquieren una experiencia que compensa considerablemente las limitaciones experienciales inherentes a haber vivido siempre una vida de perfección divina. Grandes y mutuos son los beneficios tanto para los mortales ascendentes como para los nativos de Abona.
Los nativos de Abona, como todas las personalidades de origen trinitario, se proyectan en perfección divina y pueden enriquecer sus dotes experienciales con el paso del tiempo, al igual que otras personalidades de origen en la Trinidad. Pero a diferencia de los hijos estacionarios de la Trinidad, los nativos de Abona pueden evolucionar en su estado y tener un futuro de eternidad, destino, no revelado. Esto es ilustrado por esos aboneros que actualizan a través del servicio la capacidad de fusión con un fragmento no ajustador del Padre. Y de este modo llenan las condiciones necesarias para afiliarse a los cuerpos de los mortales de la finalidad. También existen otros cuerpos de finalistas abiertos a estos nativos del universo central. La evolución del estado de los nativos de Abona ha ocasionado múltiples especulaciones en Ubersa, pues se van infiltrando constantemente en los diversos cuerpos de la finalidad en el paraíso, y no se crean otros seres para reemplazarlos. Es evidente que el número de nativos que quedan en Abona disminuye constantemente. Las consecuencias últimas de estas transacciones no nos han sido reveladas jamás, pero no creemos que los nativos desaparezcan completamente de Abona. Hemos teorizado que los nativos de Abona posiblemente dejen de integrarse a los cuerpos de finalistas en algún momento durante las edades de las creaciones sucesivas en los niveles exteriores del espacio. También hemos albergado la idea de que en estas subsecuentes edades universales, el universo central solo en parte formada por los nativos de Abona. No sabemos qué orden o tipo de criatura pueda estar destinada a la residencia en Abona en el futuro, pero hemos pensado en, primero, los Univitatis, que son actualmente los ciudadanos permanentes de las constelaciones del universo locales. Aquí les voy a contar un cuentico de estos Univitatis. Con ellos tendremos un proceso de socialización. Vamos a vivir con ellos. Ellos son morontiales y nosotros vamos a vivir primero con 9, luego con 8, luego con 7, hasta que ellos buscan irritarnos, dice el libro. Cuando ya dejemos de irritarnos, ya saldremos de ese... Es un apartamento que, imaginen, 9 personas viviendo. Ellos son criaturas morontiales y son diferentes a nosotros. Viviremos esa experiencia. Segundo, los tipos futuros de mortales que pueden nacer en las esferas habitadas de los superuniversos durante el florecimiento de las edades de luz y vida. Y tercero, la aristocracia espiritual afluente de los sucesivos universos exteriores. Sabemos que el Abona de la era universal anterior era un tanto diferente del Abona de la edad presente. Juzgamos pues simplemente razonable suponer que estamos presenciando ahora aquellos lentos cambios del universo central que anteceden a las edades por venir. Un hecho es seguro, el universo no es estático, solo Dios es inmutable. Si tienen preguntas, por favor no me van a corchar muy duro. Vanessa. Sí, mi pregunta es, ¿estos nativos de Abona no salen de Abona? Ellos se quedan allá. Sí, los nativos de Abona, ellos son habitantes, son la creación de la Trinidad, pero ellos, aquí el libro nos dice que ellos, no se sabe el futuro que tienen destinado para ellos, pero ellos se pueden funcionar con su ajustador e ir a los mundos, a los mundos de la finalidad, a los cuerpos de la finalidad. Ellos se pueden funcionar, pero ellos no saben, sabe que desaparecen, pero no sabe qué pasa con ellos. Pero ellos tienen esa capacidad, ellos necesitan fusionarse con un ajustador porque es como digamos, un requisito que deben tener para poder pasar a los cuerpos de la finalidad. Muchas gracias. A ti. Bueno, es sobre lo mismo. No entiendo muy bien eso. Dice que una fusión con un fragmento no ajustador del Padre. O sea, ¿se pueden llegar a fusionar o se van fusionando? ¿Van a los cuerpos de la finalidad? Sí. Lo que pasa es que nosotros como somos seres ascendentes y materiales, nosotros nos ajustamos y nos tienen que ajustar nuestra mente, pero ellos no, ellos son seres perfectos.
Y ellos no necesitan que se ajusten porque ellos ya son perfectos, pero sí es un requisito que deben fusionarse para poder pasar a los cuerpos de la finalidad. Entonces, por eso es un ajustador, no es, o sea, que no es ajustador de pensamiento. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, gracias. Don José. Gracias. Bien, estos seres nativos de Abona aparecen junto con Abona, ¿no? Se consolida la Trinidad del Paraíso, digamos, la deidad trina, y aparece Abona con todos sus seres. Pero estos seres también que tienen libre albedrío y desean conocer al Padre, pasan por todos los circuitos de Abona, por todos los mundos de Abona, que son 1000 millones, y se van preparando para ascender al paraíso y formar parte de uno de los tantos cuerpos de la finalidad, ¿no? Nosotros vamos a pertenecer al cuerpo de finalidad de los mortales ascendentes, pero hay otros cuerpos de finalidad, hay inclusive ángeles que pueden ascender, hay seres intermedios que pueden ascender, y por ese motivo la población de Abona ha ido cambiando, se han ido trasladando, han ido llegando al paraíso, se han ido convirtiendo en ciudadanos del paraíso, los ciudadanos de Abona. Los ciudadanos del paraíso también vienen a los circuitos de Abona a adquirir experiencia, a interactuar con los ascendentes que somos nosotros, ¿no? Y de esa forma también finalmente llegar a formar parte de un cuerpo de finalidad. Y pues por esa razón que están especulando y dicen, ¿y después cómo se va a poblar los mundos de Abona? ¿Con quiénes se van a poblar? Y hablan de los univitatias, esos seres de los universos locales que nos van a acompañar en la vida morontial, o quizás los mortales que nazcan cuando ya los mundos están establecidos en luz y vida y son seres casi perfectos, al menos han llegado a un grado muy alto de perfección finita y que podrían ser pobladores pues, de Abona. Y también hablan de una posible aristocracia de los universos exteriores, ¿no? Pero ya estamos proyectándonos muchísimo tiempo en el futuro, ¿no? Eso es el comentario que quería hacer sobre estos nativos de Abona. Gracias. Vamos a continuar con el último punto. Gracias, José, se me había olvidado. El punto 7 es el último, los ciudadanos del paraíso. Dice, residen en el paraíso numerosos grupos de seres magníficos, los ciudadanos del paraíso. Puesto que no se ocupan directamente del plan de perfeccionamiento de las criaturas ascendentes volitivas, no son revelados plenamente a los mortales de Urantia. Fijaros en esta cifra, es importante. Existen más de 3000 órdenes de estas inteligencias excelsas. Vamos a ver, no estamos hablando de que existen 3000 seres. 3000 órdenes. La orden de los Migueles es una orden. La orden de los Melquisedec es una orden. La orden de los Abonales es una orden. Pues hay más de 3000 órdenes de inteligencia excelsa, que ni siquiera nos dan los nombres ni a qué se dedican, para que os deis cuenta de la magnitud de Abona. El último grupo fue personalizado simultáneamente con el mandato de la Trinidad, que promulgara el plan de creación de los 7 superuniversos del tiempo y del espacio. Los ciudadanos del paraíso y los nativos de Abona se conocen a veces por el nombre colectivo de personalidades del paraíso Abona. Esto completa la historia de los seres traídos a la existencia por la Trinidad del paraíso. Estos seres jamás se han descarriado. Jamás han descarriado. Pero fijaros que tienen capacidad volitiva. Podían elegir el mal, pero están en tal nivel de perfección que, teniendo la facultad o la prerrogativa de ir en contra de la voluntad del Padre, jamás lo han hecho. Estos seres jamás se han descarriado. Sin embargo, en el sentido más elevado, están todos dotados de libre albedrío. Los seres de origen trinitario tienen prerrogativas de tránsito por los
que los independizan de las personalidades especializadas en transporte, como por ejemplo los serafines. Todos nosotros tenemos el poder de movernos libre y rápidamente en el universo de los universos, a excepción de los espíritus trinitarios inspirados. No podemos alcanzar la casi increíble velocidad de los mensajeros solitarios, pero podemos hacer uso de la totalidad de los medios de transporte disponibles en el espacio para llegar a cualquier punto en un superuniverso. Desde su sede de gobierno, en menos de un año, medido en el tiempo de Urantia, dice, me llevó 109 días de vuestro tiempo viajar de Ubersa a Urantia. Por los mismos medios podemos intercomunicarnos instantáneamente. Nuestra entera orden de creación está en contacto con todos los individuos comprendidos dentro de todas las divisiones de hijos de la Trinidad del Paraíso, con la sola excepción de los espíritus inspirados. Bueno, el documento ha sido presentado por un consejero divino de Ubersa. Dejo de compartir, hago un breve comentario y os paso la palabra. Fijaros que están hablando de una cantidad de personalidades que nos dan los nombres genéricos, pero además de cantidad de órdenes que ni siquiera nos dicen que existen, pero ni siquiera somos capaces de conceptuar qué órdenes son, cómo se llaman y a qué se dedican. Bueno, conforme vayamos leyendo el libro durante a partir de ahora, los temas cada vez aparecen más personalidades y digamos, de alguna forma vamos profundizando en las que de alguna forma tienen una relación directa con nosotros, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y yo recuerdo una cosa, lo he comentado al principio de cuando nos hemos juntado aquí, que el libro de Urantia es, la quinta revelación es como un buen vino. Y un buen vino se toma a traguitos pequeños, disfrutándola, saboreándola, estudiándola, profundizándola, sintiéndola y haciéndola tuya, para que realmente pueda expandir tu mente y tu conciencia de quién eres, qué lugar ocupa en este inmenso universo y cuál es nuestro cometido. Porque si el libro de Urantia lo tomas como ese vino, coges la botella y te la tragas a tragos grandes, te emborracha. No llegas a asimilarlo, te vuelves loco, no llegas a conceptuar, empiezas a, como veo en algunos hermanos muchas veces que confunden los nombres, las épocas, y es porque tienen tal, digamos, tal borrachera de conceptos que no, porque no lo han somatizado, no lo han, digamos, lo han dejado que se estabilicen esos conocimientos y le ha provocado una auténtica borrachera. Entonces, vamos a leer el libro durante despacito, con tranquilidad, analizándolo, estudiándolo con todos los gráficos y los mapas que os van facilitando para que de alguna forma lentamente eso vaya depositándose en vuestra mente, en vuestra ser y vaya tomando cuerpo, vaya tomando conciencia realmente a lo que nos enfrentamos, de la grandiosidad de nuestro Padre. Y no me quiero alargar más, con lo cual os abro la palabra y que tanto Wilson como Jaime como yo pues atendemos la pregunta que nos queréis hacer. Estamos en vuestras manos. ¿No hay preguntas? Sí, yo tengo un hermano. A ver, Octavio. Hace un rato dijo el hermano Javier que por alguna razón nos están dando toda esta información. No sé si pudiera él profundizar más referente a ese comentario que hizo. ¿Cuál será la finalidad? Porque sí tiene razón, con el libro de Urantia quedan rebasadas, bueno, al menos las expectativas desde mi punto de vista personales. Yo le pedí a Dios antes de conocer el libro de Urantia que pues yo no me quería morir sin saber o conocer la verdad, porque yo pensaba y sentía que existía algo, pero lo que existía no me convencía. Y yo lo retaba a Dios y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que en lugar de que yo te dé cuentas cuando tú llegues, cuando yo llegue allá, si es que me mandas llamar, yo voy a ser el que te va a pedir cuentas, porque así como veo yo las cosas, no están bien. Pasó el tiempo y me dio la bendición de conocer el libro de Urantia. Y es como si hubiera dado una cachetada con guante blanco. ¿Qué le puedo decir? Al contrario, rebasó todas mis preguntas, todas mis dudas, todas mis expectativas. Pero aún así hay más dudas que tengo, pero yo creo que esas las voy a dejar si es que llego a avanzar más adelante, porque ya con lo que me dio para mí es suficiente. Pero mi pregunta es, Javier,
Hermano, usted dice, ¿cuál será la razón de que conozcamos tanto? ¿Para qué tanto? No sé si puede Bueno, profundizar más. vamos a ver, Octavio, yo te voy a contestar, pero le voy a pedir que luego Carlos García te conteste, Wilson te conteste y Jaime te conteste, porque cada uno tendrá una percepción diferente, que es una de las grandes maravillas que tiene el libro Urantia. Cada uno de nosotros, nuestra alma está formada por un componente que es la singularidad. No hay dos seres iguales en todo el cosmos, somos diferentes y cada uno percibimos las cosas diferentes. Entonces, esta pregunta que tú me haces, yo te la voy a contestar de una forma, pero Carlos te la va a contestar de otra forma y Jaime y Wilson te la va a contestar de otra forma. Para mí, realmente la revelación no hacía falta porque estamos en una fase de encallamiento. Es como cuando un barco llega y se mete en un arenal. No puede avanzar, porque las religiones evolutivas nos habían conceptuado un Dios que a veces era un Dios que se enfadaba y se cabreaba y te castigaba y te condenaba, e incluso te condenaba con las penas del infierno y teníamos una visión del cielo tan sumamente pobre y limitada como la de un niño que pinta unas nubes con unos señores ahí tocando una arpa y la infinidad. Y tenemos un concepto de un infierno, aquello que te quemabas. Y yo siempre me preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo que te quemas en un infierno? ¿No somos espíritus? Se quema la madera, los cuerpos materiales, pero si es un espíritu, el fuego para que no me haga ningún efecto. Es decir, es que es ilógico, ¿no? Es decir, toda esa concepción que teníamos, que nos han transmitido en las diferentes religiones, no solamente en la católica, en la judía te pasa igual y la musulmana no te quiero ni comentar. Ese cielo de los musulmanes, que es un cielo terrenal lleno de ríos de leche y miel, y que puede beber lo que quiera. Aquí no podía beber, pero allí parece ser que puede beber lo que quiera, y que encima está con 1000 vírgenes. ¿A qué nivel están poniendo la... Vamos, automáticamente se desmorona todo. Y no había forma de evolucionar, y hacía falta una quinta revelación para que nos zarandeara rápidamente nuestra mente, nuestra inteligencia, y dijera, despierta, despierta, estás dormido, estás drogado, necesitas tener una visión cosmológica, universal, inmensa de quién es tu Padre amoroso, infinitamente amoroso y grande, la grandeza de esta hermandad enorme que antes todas las religiones éramos Dios, estaba Dios allí, su hijo que lo mandó sacrificar para hacer un pacto con el diablo para comprarnos a nosotros, y nosotros éramos los hijos de Dios. Fíjate qué concepto tan soberbio que teníamos. Entonces, ha hecho falta una revelación como esta para que despertemos y nos demos cuenta de que formamos parte de una familia inmensa y que realmente somos un granito muy pequeñito, pero formamos parte de un plan maravilloso y además glorioso para cada uno de nosotros. Y es sumamente necesario, si no, no hubiésemos evolucionado. Esa es mi visión particular. Pero seguro que los hermanos sí, te van a dar una visión diferente. Venga, animaros. Yo le voy a decir la mía. Octavio, el libro viene para 1000 años con el propósito de elevar nuestra percepción espiritual, iluminar nuestra mente y revelarnos a nuestro Padre Universal y mostrarnos el plan que este Padre tiene para nosotros. Adelante. Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Wilson. Como son 1000 años, es muy posible que los seres humanos dentro de 200, 300 años que vayan a leer el libro Urantia lo van a entender muchísimo, pero muchísimo mejor que lo que nosotros lo estamos entendiendo hoy en día. Entonces, por eso hay tanta información, porque ahora quizás muchas nos parece complicada, no las entendemos, especulamos mucho, pero dentro de 200, 300, 500 años las especulaciones van a ir mermando y van a ser más certeras los comentarios de esos seres humanos que van a leer el libro Urantia en estos años, porque el conocimiento va aumentando y se va viendo mejor. Por eso entiendo yo que hay tanta información, es por eso, sí. Si quiere decir algo Jaime o Flor. Yo creo simplemente que en la medida que nosotros emprendemos una búsqueda auténtica de las cosas del Señor, empezamos a recibir la información. Realmente nosotros tenemos una preparación previa que muy posiblemente viene de lo que nuestro ajustador ha trabajado para prepararnos para recibir información. ¿Qué tipo de información? La que ustedes quieran, que no necesariamente tiene que ser el libro de Urantia. Era lo que les decía hace un rato. ¿Qué pasa con la gente que no recibe nunca el libro de Urantia? Hay mucha gente buena en muchas partes, hay mucha gente buena, honesta, que está buscando información y que recibe información, ¿sí? De hecho, la sorpresa y algo aquí que vamos a encontrarnos es que nos vamos a encontrar
cuando lleguemos a los mundos de estancia con mucha gente, seguramente musulmana y cristianos y de todo tipo, ¿sí? Todo tipo de perambres, como digo yo. Y vamos a decir, uy, pero ¿cómo? Este tipo que era un musulmán furibundo y mírelo aquí. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que somos los únicos? O que la única verdad está en las páginas del libro de Urantia. ¿Sí? No, lo único cierto es que en la medida que tengamos una búsqueda honesta, auténtica, y nos esforcemos, porque aquí no vienen ni las copialinas ni los concentrados. Si ustedes quieren conocer realmente la verdad, hay que hacer el esfuerzo, hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que orar, hay que meditar, y muy seguramente no se cierren solo al libro de Urantia. Abran sus mentes, miren qué más están diciendo. Como decimos, ¿qué chismes hay por ahí? ¿Qué está comentando la gente? Porque finalmente todo eso nos enriquece y nos ayuda a ver realmente qué tan fuertes son nuestras creencias. Mientras nosotros estemos buscando en una forma honesta, recibiremos a través de nuestro ajustador la información que buscamos. ¿Alguna pregunta más referente a lo que hemos estado hablando? Y si no, le paso la palabra a Jaime y nos manda a dormir a todos. Jaime, esto es Javier. Gracias. Bueno, yo siempre he sentido que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y el nivel de, digo yo, de inteligencia, de conocimiento que se va logrando, cada vez llega más. Yo siempre he dicho, no me imagino a Jesús tratando de enseñar de explicar a los apóstoles siquiera el sistema solar. Lo que sería, ella no puede, ¿cómo les explica que un planeta gira alrededor del Sol o alguna cosa si se demoraron 2000 años después? Y ahorita ya podemos ver, nos enseñan un mundo de cosas, de universos, de, no sé, dentro de 1000 años, quién sabe qué les estén enseñando, porque la capacidad humana va creciendo más. La próxima revelación será algo que no tendremos ni la menor idea. Y un último comentario es algo que de la parte primera que leyó Wilson, que decía de estos seres tan altos, que dicen el reconocimiento que tienen por los finalistas, que algo dice que indudablemente llegarían a ser los administradores universales más eficaces jamás conocidos en toda la creación, como un reconocimiento que tienen a nuestro propio recorrido, semejantes seres diciendo a dónde podemos llegar nosotros algún día. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, mis queridos amigos, de verdad que ha sido un placer estar reunido con ustedes de nuevo. Les agradecemos mucho su tiempo, su asistencia, que preparen las lecciones. Definitivamente, fíjense cómo cada vez que ustedes preparan su lección, que escuchan o leen el documento previamente que se les manda, llegamos y las clases son más ricas, ¿sí? Entonces los invito a que continuemos haciéndolo y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.